Antes que nada, Yadira, ¿me haces así? Sí, bajo el micro, para que no me eches la bronca como la otra vez. ¿Verdad? Bueno, muy buenas tardes a todos. Tranquilos que hace calor, yo también tengo calor, así que voy a ser bastante breve. Además, como decía Maxi, tenía que compartir el domingo pasado y un día antes nos enteramos, el día anterior mejor dicho, que estaba Daniel, que nos visitaba Daniel, el hijo de Rosa. Así que bueno, aprovechamos, le pedimos que no compartiera él la palabra. Entonces me dice Maxi, bueno, pasa al domingo siguiente, total ya tienes el bosquejo hecho, ya tienes todo preparadito y qué sé yo. Y yo, vale, y durante la semana, ¿sabes aquello que te dice, esto mejor déjalo para otro momento que no es oportuno? ¿Verdad? Cuando tú algo ya lo tienes más o menos cocinado, todo atadito, ya te lo estudiaste, te lo sabes, y yo le seguía dando vueltas y decía, ¿por qué? Y yo no sé si era mi subconsciente, si es la voz del espíritu que te dice, no es el momento, déjalo para otra oportunidad, porque puede ser un tema controvertido, puede herir susceptibilidades y demás. Así que, bueno, no hubo más remedio. Esta mañana tuve que o mejor dicho, ayer a la noche y a la mañana a cambiar todo. Así que les pido perdón por el desorden. Y más que un mensaje es un repaso de algunas cuestiones a mantener renovadas, a tener presentes. No sé si pensé que había puesto el nombre ahí. ¿Estaba el cartel ahí? Bueno. Algunas cuestiones muy simples, muy básicas a tener presentes para nuestras vidas, para el mejor o correcto desarrollo de nuestras vidas como hijos de Dios. Y entonces me pregunta hoy mismo, no hace demasiadas horas, me pregunta Maxi, ¿tiene título lo que vas a decir? Y yo le digo, sí, ponle título, ser o no ser. Ser o no ser. Entonces, como esa frase seguramente le suena a casi todo, ¿verdad? Había un escritor inglés muy famoso, William Shakespeare, que escribió hacia el 1600 por ahí, una obra que se llamaba Hamlet, ¿no? Y entonces el protagonista de Hamlet, de la obra, es un príncipe de Dinamarca que tiene un problema existencial enorme, ocurren unos asesinatos además, etc. Y entonces todos habremos visto alguna vez la famosa escena de Hamlet con su calavera en la mano, diciendo ser o no ser, esta es la cuestión, ¿no? En inglés dice, la traducción literal es ser o no ser, he ahí el punto, ¿no? Dice así. Y nosotros se tradujo de esa manera. Y entonces yo le puse a lo de hoy, ser o no ser. En una oportunidad Jesús estaba hablando y los discípulos querían apartarle a los niños porque molestaban. Dice que los chicos molestaban, estaban haciendo travesuras por ahí. Entonces Jesús dice, dejen a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, versículo 3, solo les voy a leer un versículo, dice así, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración o estas palabras de Jesús surgen como respuesta a una pregunta de los discípulos. Los discípulos, como buenos seres humanos comunes, sujetos, como diría Pablo, a pasiones y demás, como cualquier ser humano, eran gente normal, sencilla, muy poco oculta. Pensemos además que en aquella época el 90%, quizás más de la población era analfabeta, más seguramente. Eran muy pocos los escogidos de un país o en este caso de Israel que sabían leer y escribir. Seguramente los religiosos, los escribas, los publicanos y poco más. El común de la gente era gente en general lo que hoy diríamos analfabetos o inculta, ni gente simple. Pero sin embargo, los que estaban en el grupito selecto alrededor de Jesús, ya les picaba ¿y yo qué voy a hacer cuando venga el reino? ¿Seré ministro de cultura?
seré, no sé, ministro de fomento de aquello, de lo otro, ¿cuál será mi posición en ese lugar? Y estaban entre ellos preguntándose, y no fue una vez, que ocurrió varias veces, quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el más grande. Y en medio de esa discusión, es que Jesús, como siempre, es genial, porque Él podía haberle dicho, para estar en el reino de los cielos, para pertenecer al reino de los cielos, debéis reunir estas características. Pero simplemente Él no hizo eso. Lo que hizo fue, ante esa pregunta, escoger un niño que había entre el grupito de gente que estaría seguramente con Él. Jesús nunca andaba solo, rarísimo. Y cuando estaban los discípulos, normalmente había mucha más gente con Él, otras personas. Así que escoge un niño pequeñito, lo pone en el medio, y es cuando dice estas palabras: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús les dice, además, señalando al niño, el que quiere ser grande tiene que ser como este niño. Entonces, ante esa respuesta de Jesús se hace evidente una aparente contradicción, y es que bastaba con echarle una mirada al niño para darse cuenta que ahí no había ningún grande, ¿verdad? El niño no llevaba sobre sus espaldas ningún tipo de responsabilidad. No tenía que buscar la manera de sustentar su familia, no tenía la manera de participar en asuntos que concernían a la sociedad que lo rodeaba. O sea, hasta la estatura del niño hacía que pasara inadvertido, ¿verdad? Un pequeño, generalmente entre mucha gente, no lo notamos, pasa inadvertido. Pero Cristo, sin embargo, como pasa muchas veces en la palabra de Dios, muchas veces, como cuando Jehová vio a David no como un rubio bonito, sino como lo que había en su corazón conforme al de él. En este caso, el Señor también ve a este niño de otra manera, con otros ojos. Él estaba haciendo referencia a todas aquellas características que tienen los niños, adultos hemos perdido, y que, según Jesús, para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener comunión con el Padre, con el Rey de ese reino, deberíamos recuperar. Y por eso yo quisiera solamente reflexionar algunas cosas al respecto de esto. Y ahí va la primera parte del título, ser como niños. Por supuesto que voy a generalizar, hay niños que no hacen exactamente todo pautado tal cual lo hacen la mayoría, siempre hay excepciones, pero la mayoría hacen esto. Cuando un niño se despierta por la mañana, lo primero que hace, ¿qué es? Enseguida, hablo de niños pequeños, ¿verdad? Ponerse a jugar. Nunca vas a ver a un niño despertarse a la mañana que se levante preocupado porque durmió mal, porque no pudo conciliar el sueño, porque las preocupaciones de la semana, del día, del trabajo, de la oficina o de lo que o de la iglesia o lo que quieras, no le han dejado pegar ojo durante la noche. Se despiertan ellos y empiezan a disfrutar del día. Los niños hacen eso. Los niños tampoco se despiertan preocupados acerca de las necesidades del día. Tú y yo sí, pero los niños no. No se pasan horas pensando de dónde va a venir la comida, qué voy a cocinar, o qué trabajo tengo que realizar, qué me espera hoy en el trabajo. Ellos saben que alguien se va a ocupar de todo. Ellos saben que alguien va a estar velando por su bienestar. Ellos juegan tranquilos porque hay otros que saben que les protegen, que generalmente son los padres, ¿verdad? Cada vez que un niño necesita algo, ¿qué hacen? Tiran el pantalón, papá, mamá, quiero tal cosa. Los niños no andan con vueltas. Te van a pedir cosas razonables y te van a pedir cosas absolutamente disparatadas.
Y tú como padre vas a decidir si sí o si no. Pero ellos no tienen problema en pedir lo que quieran. Piden porque confían en que su padre o sus mayores pueden y van a suplir sus necesidades. Cuando se lastiman o le duele algo, ¿qué hacen? Mamá, mamá, papá, papá. Y generalmente, la mayor parte de las veces, con un par de besos y caricias, se acabó el tema, ¿verdad? Y a los 2 minutos vuelven a jugar como si tal cosa, como si acá no pasó nada. Y una cosa muy interesante es que tampoco poseen o no tienen la capacidad de recordar las malas cosas que han vivido. No tienen rencor. En general, los niños no guardan rencor, no buscan vengarse, como ocurre con los adultos. Pueden ser disciplinados por los padres, que no me escuche nadie allá afuera porque hoy está prohibido, más o menos, ¿no? Dar un chirlo a un niño, como te vean por ahí, ya te denuncian. Pero los niños pueden ser disciplinados por los padres. A mí me han dado de pequeño un chancletazo, la señora Pura que todos conocen. Algún chancletazo me he llevado de ella cuando era pequeño. Y yo no le guardo rencor por eso, ni estoy traumatizado porque mi madre me corrigió en algo que ella consideraba que debía corregirme, ¿verdad? Y no le guardo rencor, y al rato que me habrá dado el chancletazo habré seguido jugando como si tal cosa. Los niños también poseen una admirable capacidad para soñar, cosa que muchas veces como adultos hemos perdido. ¿Alguna vez viste un niño pequeño que cuestione? Sí, algunos hay excepciones, pero en general los niños no cuestionan. Tú al niño le dices, va a venir Papá Noel, que es una entelequia, ¿verdad? Va a venir Papá Noel, o van a venir los Reyes Magos, o Santa Claus, o como quieras llamarlo, a cualquiera de estas cosas, y el niño te va a creer, porque el niño te va a creer, no es desconfiado. Solamente como adultos adquirimos esa capacidad de desconfiar y de dudar de todo y en todo. Por eso, para entrar al reino de los cielos, dice Jesús que tenemos que ser como niños. Seguramente la mayoría de los que estamos aquí ya hemos entrado. Pero ¿sabes qué? Yo quiero retarte a que tu relación con el Padre, que mi relación con el Padre, sea como niño, que siga siendo como la del niño. Mi Padre sabe lo que necesito. Mi Padre sabe lo que me duele. Mi Padre me da un abrazo de amor cuando estoy dolido, sufriendo o padeciendo algo. Mi Padre va a sanar mis heridas. Y cuando le pida algo me lo va a dar si Él considera que es justo y bueno para mí. No me va a dar cualquier capricho. En ocasiones usamos mal un texto de la Biblia que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. ¿Perdón? Señor, dame un Mercedes porque me hace falta. O me lo da o no me lo da, pero eso no es para pedirle al Señor, ¿verdad? Si se fijan en la expresión, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Sabes? Cuando Maxi era pequeño, podía venir a mí y me venía de parte de... dice mamá que me des tal cosa. Y yo se la daba porque sabía que lo que me estaba pidiendo de parte de era justo, era correcto y era necesario. Eso no quiere decir que si él viniera y me decía, me dijo mamá que me des 4 kilos de helado de chocolate. Yo sé que eso, aunque él diga que viene de parte de mamá, no es correcto. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos al Señor en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello, en el nombre de Jesús lo otro, ¿no? El Señor, el Padre sabe qué me va a dar en el nombre de Jesús. No todo. Y retomando, que podamos mantener esa actitud frente al Padre como niños, de
de saber que estamos confiados, siempre cantamos siempre, tú tienes todo bajo control. Sabemos que el Señor tiene bajo control todas las cosas. Y es así, cuando nuestra actitud es como la de un niño, nos podemos levantar a la mañana confiadamente y decir, Señor, gracias por este día porque está en tus manos y porque tú llevas el control de todo lo que me va a ocurrir hoy. Y estás al cuidado de mí, al cuidado de mi familia, al cuidado de mis hijos, de las situaciones, aunque parezcan complicadas, aunque parezcan difíciles. Realmente en ocasiones nos cuesta, y nos pasa lo contrario de los niños, que dormimos mal pensando en algún problema, en alguna situación, nos despertamos y ya seguimos preocupados dándole a la cabeza y nos olvidamos que hay que descansar en Él. Yo en ocasiones, cuando me noto así, viene a mi mente el versículo aquel, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Pero bueno, recuerda, en tu relación con tu Padre, con el Rey del reino de los cielos, como niños. Pero resulta que después, años más tarde, el apóstol Pablo va a escribir en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 13, podríamos leer del 12, ¿lo tienes ahí? Del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Yo tengo el 13 aquí nada más, pero mejor leer el 12. Aparentemente Pablo va a ser contradictorio a lo que dijo Jesús, aparentemente. Les está escribiendo a los hebreos y le está echando una bronca. Les está echando una bronca monumental porque ve que esa gente no avanza, porque hay algunos temas, algunas situaciones en la congregación que estaban pasando, y él le va a echar una bronca, y le va, de buenas formas, por supuesto, pero le va a decir, porque debiendo ser ya maestros, a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Yo tengo aquí otra versión que dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos. En otras palabras, no sean niños. Perdón, Jesús decía, sean como niños. Y aquí Pablo está diciendo, no sean como niños. Por ahí lo del ser o no ser, ¿verdad? Estoy diciendo Pablo porque se le atribuye generalmente a Pablo, pero no se sabe realmente quién escribió Hebreos. Perdónenme, corrijo. El autor a los Hebreos, lo que él está transmitiendo es una frustración tremenda por lo que estaba pasando con esta gente, con esta iglesia. Él está viene antes hablando de unos temas en particular, apostasía y otras cosas, y está tratando de explicar algunas de estas cosas. Y él dice que ve la dificultad de explicarles y hablar con ellos, dice, porque son tardos para oír, lentos para oír, no quieren oír. Dice, y en lugar de haber crecido, de haber madurado, de haber dado pasos firmes en cuanto a su crecimiento, ellos se han vuelto como niños. Dicen, están en las primeras cosas. Antes me olvidé de un pensamiento, que es que el ser como niños a los ojos de Dios nos muestra el camino, justamente parece una contradicción, pero nos muestra el camino para avanzar hacia la madurez espiritual. El ser un niño delante de Dios nos muestra el camino para avanzar hacia la madurez espiritual. Pero Pablo acá está hablando a otra gente, de otras cosas. Entonces, dice el autor de Hebreos, dice, no es natural que una persona que tenga cierta cantidad de años en Cristo siga con actitudes y con comportamientos inmaduros. Nunca habréis visto esto, ¿verdad? Nunca. ¿No es cierto? Seguramente ni Manuel ni André, que tienen más años de experiencia como líderes,
nunca vieron que haya gente de 10, 20 o 30 años en la congregación que sigan siendo como niñitos en la fe, ¿verdad? Ahora, ¿a qué actitudes hacía el escritor y comportamientos hacía referencia? Y fíjense, es increíble cómo coinciden las cosas. Como decía, había un personaje que decía, caramba, qué coincidencia, no recuerdo ahora quién era, pero bueno, es así. Los niños no poseen una capacidad adecuada para relacionarse con los demás. Hay tantos de nosotros que actuamos así, ¿verdad? Los niños no han transitado por esas experiencias, ni han vivido todos los procesos que les ayudan a entender que el mundo no gira en torno a ellos exclusivamente, sino que hay más alrededor que ellos. De la misma manera, creo que a lo mejor en alguna etapa de la vida nos ha pasado a todo eso. El cristiano, cuando es inmaduro, cree que el mundo gira en torno a él, ¿verdad? Y además teníamos, yo reconozco que era así, teníamos una perspectiva muy particular de la iglesia, que era cómo funcionaba la iglesia respecto de mí. O sea, según lo que la iglesia hacía para mí, o me daba a mí, yo consideraba que la iglesia era buena o era mala, o me servía o no me servía. Y así vemos a tantos de iglesia en iglesia, porque la iglesia perfecta no la encuentran, y cuando dicen que la encontraron dejó de ser perfecta porque están ellos, así que es así. Entonces decía, todo lo que ocurre en la iglesia lo miden en relación a sus propias vidas y no consiguen separar correctamente lo que tiene que ver con su vida propia y con la vida de la iglesia. Los niños no poseen capacidad de discernir lo que les conviene y lo que no les conviene. Por lo tanto, si seguimos siendo niños en la fe y no maduramos en eso, llegamos a adultos físicos, niños espirituales, que no sabemos discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Y eso nos hace peligrosos, mejor dicho, nos genera peligro a nosotros, porque podemos caer en manos de cualquier tipo de doctrina o de idea errada o cualquier cosa de estas que pueden aparecer ahora más que nunca por las redes, por la iglesia, etc. Un niño encuentra atractivo un juguete tirado como la llama de una estufa encendida, ¿verdad? Como los agujeros de un enchufe, ¿verdad? Es así. Yo hace casi 33 años más o menos, pillé a uno con una aguja de tejer de la madre adentro del enchufe y yo le pegué el manotazo a la mano, ¿no? Está sentado allí atrás. Tenía 3 años y a día de hoy me acuerdo exactamente el enchufe que era, dónde era, donde lo pillé metiendo la aguja en el enchufe. Tuvo suerte que se habrá metido en la fase neutra, no sé, entonces no le pasó nada, pero ¿no? Podía haber llevado un buen susto, ¿verdad? Entonces un niño, en definitiva un niño no discierne el peligro, un niño no sabe si aquello es bueno, si es malo, y por eso se lanza a cruzar a la calle sin prever. Un cristiano inmaduro, no desarrollado, no me gusta la palabra inmaduro porque a veces parece que fuera a ofender, y no es mi intención. No desarrollado correctamente en el tiempo, digámoslo así. Es un eufemismo, pero es lo mismo. No discierne el peligro. Y entonces se mete en cosas que no conviene, en lugares que no conviene, etc. Por estas razones, por eso en el caso de los niños es necesario que los padres estemos siempre alertas, ¿no? No nos podemos descuidar. Hicimos así y ya desapareció donde está.
Una vez también lo perdí en Carrefour, también, así que un instante y desapareció en Carrefour. Señora González, su niño está en recepción, por favor pasen a recogerlo por los altavoces. Bueno, cosas que todos hemos vivido, la mayoría de los que hemos sido padres de chiquitos lo vivimos. Entonces el cristiano inmaduro no discierne lo que le conviene, lo que no. Por esta razón es arrastrado por todo viento de doctrina, como dice la Escritura. Y puede caer en enseñanzas extrañas, que a veces pilla fuera de la iglesia y otras veces pilla aún dentro de la iglesia. Los niños no saben atender sus propias necesidades. Los niños no se van a preparar su comida, no saben higienizarse cuando son muy pequeños, no saben vestirse. Para todo dependen de otro. Y hay cristianos que son así. O que fuimos incluso, o somos a veces así, en alguna mayor o menor medida. No sé si aquí se usa la expresión, pero yo escuché una vez a un predicador llamarlos cristianos esponja, porque solo absorben, ¿verdad? Y tienen delante al pastor y tienen que acaparar su atención permanentemente. Y viene un invitado a predicar más o menos reputado y qué sé yo, y acaba la reunión, encima, porque necesito pastor que ore por mí, que esto. Y quieren siempre absorber. Y pasan los años, y yo entiendo, todos tuvimos necesidad de que alguien ore por nosotros, por supuesto, ¿quién no? Pero pasan los años y la actitud no cambia, ese es el tema. El problema no es ir a pedir oración, querer tener un consejo del pastor o de un diácono o de alguien que nos visita. El problema es cuando eso es, cuando se hace crónico, ¿verdad? Cuando es permanentemente y no se avanza. De la misma manera, entonces, el cristiano inmaduro necesita que siempre se lo esté atendiendo. No puede estudiar solo, no sabe presentarle el evangelio a un amigo, a otra persona solo, siempre necesita a alguien que le ayuden. Ahora bien, si yo dijera que yo no he pasado por estas etapas, y muchos de nosotros mentiríamos, porque es comprensible, cuando uno es nuevo en algo, cuando no tiene experiencia, ¿verdad? Ocurre esto, que necesitamos ayuda, para eso se nos discipula, para eso se nos forma justamente, para que crezcamos. Lo que Pablo estaba diciendo es que no podía ser que transcurrido tanto tiempo volvieran a lo básico, volvieran a lo elemental, que no hubieran aprendido nada. Hay una anécdota que creo que ya la conté alguna vez, pero que refleja un poquito esto. Es una anécdota que viví en primera persona, creo que ya la conté aquí. Había un señor ya mayor, hace muchísimos años, estoy hablando, yo qué sé, tengo 60, 40 y pico años, 43, 45 años, yo era jovencito, y entonces estábamos un grupo de hombres en la iglesia allí en Buenos Aires, donde iba de pequeño, y estábamos orando. Teníamos una reunión de oración, creo que los martes, algo así. Y era recurrente que este hermano orase siempre, ¿no? Compartiese oración, orase siempre. Y entonces, martes tras martes, en el medio de algún momento de la oración, en algún momento, él iba a decir: Señor, te ruego que quites las telarañas de mi vida. Siempre. En clara alusión, ¿no? Aparte, oración metafórica, ¿no? Alambicada. Señor, te ruego que quites las telarañas de mi vida. Alguna cosa que no lograba superar, algún vicio, alguna tendencia, alguna costumbre, no lo sé, nunca lo manifestó, nunca dijo eso. Pero era martes tras martes, martes tras martes. O sea, no había vez que el hombre no orase y que dijera: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y un buen día,
un hermano, después que él acaba de orar, un hermano se pone de pie y empieza a orar y dice: Señor, te ruego que mates la araña del hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Señor, en otras palabras, que supere su inmadurez, por favor. Que supere su inmadurez. Obviamente fue una carcajada generalizada en medio de un momento solemne, pero es lo que ocurrió realmente. Pasó así. Pasó así. ¿Qué demuestra esto? Que muchas veces somos incapaces nosotros de superar cosas que arrastramos durante años, cosas que como hijos de Dios, por los años de fe, de vida cristiana que llevamos, debería ser fácil, o más o menos fácil, yo no digo que sea fácil, más o menos fácil ir desprendiéndose, como la figura del atleta, ¿verdad? ¿Qué hacía el atleta? Se despojaba de todo peso, de todo lo que le molestaba. Para poder avanzar, el atleta tenía que quedarse con lo más indispensable. En este caso, una ropa que lo cubriera y poco más. Debería ser así. Pero bueno, hay personas que no lo logran. Hay personas que van con una mochila de la infancia arrastrándola y que no maduran, que no crecen. Entonces, ser como niños en mi relación con el Padre, no ser como niños en mi relación con mis hermanos, con la iglesia, con los otros discípulos. Ser de ayuda idónea en la congregación, no esperar que la vida gire en torno a mí, sino que sea al revés. No que yo esté esperando que la iglesia me dé o haga por mí, sino darle a la iglesia. Por eso lo de esponja, ¿verdad? La que absorbe, pero nunca suelta, nunca da. Por eso les decía al principio que más que nada lo que quería era refrescar cosas que sabemos, porque esto no es nada nuevo. Están las Escrituras, quienes hayamos leído, esto lo hemos leído más de una vez, seguramente, muchas más. Y yo quisiera que nos desafiemos a nosotros mismos a poder mantener esa división que parece contradictoria, pero que no lo es. Y es que en mi relación con el Padre voy a ir como un niño ingenuo, lleno de fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado la figura del niño sobre la mesa que se arroja a los brazos del Padre porque sabe que el Padre lo va a recoger y no le va a dejar caer, etcétera, etcétera? ¿Verdad? El niño cree en su padre o en su madre con una fe inmensa. No quiero usar la palabra ciega porque lo de fe ciega suena a fanatismo, ¿verdad? Pero cuando yo voy a mi Padre Celestial como un niño, confío en que Él hará, en que Él se ocupará. Lo que no quiere decir que yo no me tenga que ocupar de la parte que me corresponde. Pero siempre sé que en la última instancia está Él. En cualquier aspecto de la vida. Y por otro lado, en cuanto al crecimiento cotidiano, al crecimiento a través de los años en la fe, el poder dejar esos rudimentos, en avanzar en discernimiento, el avanzar en seguridad, en comportamientos, en dejar esos celos estúpidos que muchas veces se ven, como incluso ocurría con los discípulos. Había celos entre ellos a ver en quién iba a ser el mayor. Eso demostraba, por otro lado, que eran inmaduros. Ahí estaban siendo como niños, no en lo otro. Ellos querían saber, a ver, qué puesto iban a ocupar. Que podamos nosotros tener conciencia plena de estas cosas y que de esa manera podamos avanzar. Es imposible, no se nos ocurriría tener en casa
a un hijo con 30 años y tener que darle la comida en la boca, ¿verdad? Es absurdo. No, es inconcebible. Pues en la iglesia es lo mismo. En la iglesia es lo mismo. Es inconcebible a veces que después de 20, 30 años o los que sean, se nos tenga que tratar como si fuéramos niñitos y no seamos capaces de recibir, además, no solo en lo cotidiano, sino a nivel de temas bíblicos, que no seamos capaces de consumir palabra más profunda, más de mayor contenido, que podamos meditar en esto, que es simple, es sencillo. Les dije que iba a ser breve y sencillo. Y a mí me cuesta. Sería un mentiroso que dijera, yo no tengo ningún problema, yo soy un maduro en la fe. Mentiría. Tengo rasgos de madurez y tengo rasgos de inmadurez. Y en mi relación con el Padre también. En ocasiones dependo mucho de Él y cuando me descuido ya estoy confiando en mis fuerzas. Me pasa muy a menudo. No, esto lo controlo yo, no necesito nada más. Y no es así. Necesitamos depender siempre de Él. Necesitamos depender siempre de Él. Y necesitamos crecer cada día y dejar de ser como niños para poder alimentarnos de cosas más importantes y más sólidas. Padre, te damos gracias en esta tarde porque esta palabra es sencilla, Señor, lo sé. Es conocida por todos, también lo sé, Señor, pero vino a mi corazón, Señor, porque tú la pusiste y me hace reflexionar, y ruego en esta tarde que sirva también para que reflexionen mis hermanos, para que puedan hacer una mirada introspectiva, Señor, y ver si están siendo correctos en estas actitudes respecto de ti como niños y respecto de la iglesia, respecto de los hermanos, respecto de la fe, del reino, como adultos maduros que van creciendo en fe y en gracia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, como decíamos antes, Señor, oramos también por los enfermos, Señor, nos acordamos en especial manera de Fernando en estado crítico, Señor. Tú puedes aún en esa situación revertirla, Padre. Está en tus manos el hacerlo. Nosotros rogamos por él, por su vida, por su familia, por Ruth, por su esposa también, Señor, por sus nietos. Señor, los ponemos muy especialmente en tus manos, Padre, para que seas tú obrando en esta situación tan delicada, tan complicada y tan dolorosa, Padre. Los ponemos en tus manos y, Señor, nuevamente por cada uno de los que no están, que están de viajes, para que estén protegidos y cuidados por ti. Te damos las gracias por esta tarde, por haber podido alabar tu nombre, bendecir tu nombre, ofrendar a ti, Señor, escuchar estos sencillos pensamientos también para reflexionar. Lo hacemos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy en mi casa, Padre, seguro estoy. Padre, en ti yo encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Abba Padre, Abba Padre.